Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a este webinar del Distrito Financiero que les trae el día de hoy. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia, con énfasis en Relaciones Económicas Internacionales. En primera instancia me disculpo con todos ustedes por el inconveniente, pero nada, iniciemos entonces con el webinar del día de hoy. Veo que hay muchas personas que me están saludando. Un saludo también para todos ustedes. Muy buenas noches o buenos días, de acuerdo al país que corresponda. Me gustaría saber desde, pues, se pueden escribir desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en esta noche para saber el alcance que tenemos el día de hoy, el Distrito Financiero. Entonces, no siendo más, mientras ustedes me van escribiendo sin ningún problema, damos inicio al webinar de esta noche, en el cual vamos a hablar con respecto al indicador Ichimoku. Yo sé que muchos de ustedes han hablado, han escuchado mucho sobre estos tipos de indicadores, pero sin duda alguna, cuando estamos hablando de indicadores técnicos, vamos a encontrar en primera instancia una clasificación de dos puntos, los cuales la primera vamos a hablar con respecto a los indicadores tendenciales. Cuando estamos hablando de estos indicadores de tendencia, son los que normalmente se grafican sobre los precios, sobre las cotizaciones, y más que todo lo que me están tratando de determinar es cómo se está comportando, pues, de cierta manera, la tendencia en el activo. Pero, tanto como este indicador que vamos a hablar el día de hoy, así como otros indicadores, nos están hablando, nos hacen mención con respecto a otros puntos o otros valores que debemos tener en cuenta al momento que vamos a elegir indicadores. ¿Y esto por qué se debe? Porque sin duda alguna, lo que nosotros vamos a tener y vamos a empezar a encontrar es, sin duda alguna, un conjunto de elementos y instrumentos que van a determinar una característica importante generando una nueva clasificación. Normalmente son de tendencia y, ¿qué pero con ustedes? Los de momento. Pero al momento que estamos hablando de los indicadores de momento, o algunos tendenciales, vamos a encontrar que hay otros que nos van a hablar con respecto a los ciclos, es decir, indicadores cíclicos como ondas de Elliott y Fibonacci, pero también vamos a hablar sobre indicadores de fuerza que van a tratar de entrar a determinar cómo se está comportando la fuerza en una tendencia. Entonces, primero, cuando estamos hablando de fuerza, sin duda alguna, lo primero que se nos viene a la cabeza es AX o incluso el propio indicador de fuerza. Pero también es importante que nosotros entendamos que el indicador que vamos a ver hoy, que es el indicador Ichimoku, nos puede hablar tanto por parte de la tendencia, así como por parte de la fuerza de la tendencia. Entonces, no siendo más, pues arranquemos con este webinar, sin antes saludar a William, que nos está saludando desde Chile, a Lenin Lucas, o a Lenin, que nos está saludando desde Bogotá, Colombia, a Lucas desde Buenos Aires, Argentina, un saludo para ti, Lucas, y a William, que nos está saludando desde Bogotá, Colombia. Un saludo para ti, William, y a Sheneti, que nos está saludando desde la ciudad de Neiva. Un saludo a todos ustedes y vamos a dar inicio con este webinar. Ahora, muy bien, ya hablamos sobre la clasificación de los indicadores, pero sin duda alguna, ahora vamos a hablar con respecto a el indicador Ichimoku. El indicador Ichimoku, o su nombre completo, aunque no lo crean, se conoce como Ichimoku Kinko-hyo. O sea, todas estas partes que pueden ver en sí es el nombre de este indicador que fue creado inicialmente en los años 30. Pero, ¿qué es lo que pasa durante los años 30? Tenemos el gran crack del 29, tenemos esta crisis financiera a nivel mundial y lo que intentaron hacer, sobre todo el periodista Goshi Osada y su equipo de 7 personas a la mano, era tratar de crear un indicador técnico el cual tuviera en cuenta un conjunto de cálculos matemáticos que sin duda alguna, si los vemos en una primera instancia, van a ser bastante complejos, pero a medida que vamos desarrollando poco a poco el concepto del indicador Ichimoku, vamos a tener una mejor vista o un mejor panorama de cómo está compuesto este indicador. En sí, el Ichimoku Kinko-hyo lo que nos trata de determinar es la primera o estos primeros aspectos. Cuando nos referimos al término Ichimoku, lo que nos está tratando de determinar es de brindar un vistazo con respecto al comportamiento que están presentando las cotizaciones en los mercados financieros, sobre todo las cotizaciones de un activo. Es decir, tener una visión, un panorama
con respecto a la tendencia que está marcando el activo, cuando estamos hablando de Kinko, es el equilibrio, el cual, sin duda alguna, va a ser esa relación oferta-demanda desde un aspecto económico, pero si lo miramos desde un punto de vista de los mercados de capitales, vamos a tener en cuenta que es el análisis de los compradores con respecto a los vendedores y ya la parte GIO, lo que nos quiere decir es el comportamiento del indicador con respecto a un gráfico de barras. ¿Y esto por qué se debe? Porque sin duda alguna el indicador Ichimoku fue creado en primera instancia con información, por supuesto, lineal y algunas barras que normalmente estaban durante la época, pero ese indicador no fue revelado hasta 1968. Pero ¿qué es lo que pasa tanto en los años 30 como en 1968? Es que no existía una materialización de las velas japonesas. Por eso no fue hasta los años 80, los años 90, sobre todo en los 90, que empezó a tomar gran impacto este indicador debido a que, sin duda alguna, tiene una convergencia bastante armónica con las velas japonesas e incluso hay algunas personas que les gusta utilizar el indicador Ichimoku teniendo en cuenta las velas Heikin-Ashi. Entonces, como podemos ver, es un, digamos, desde el aspecto histórico, nos reúne y nos brinda bastante información. Luego, tener en cuenta esto, vamos a tener en cuenta que este indicador maneja un conjunto de principios bastante importante. El primero, sin duda alguna, es el principio de las ondas o wave principle, debido a que la formación de la nube, normalmente también este indicador se le conoce como la nube, lo que nos va a tratar de determinar es cómo se están comportando las cotizaciones a hoy para poder intentar realizar una proyección del posible movimiento de los precios. De hecho, es uno de los pocos indicadores que trata de determinar efectivamente el posible comportamiento materializando la nube como un reflejo de un promedio de las cotizaciones. Adicionalmente que aquí estamos hablando sobre la escala temporal o como se conoce como Time Span Principle, que si quieren saber más sobre todos estos conceptos, esto hace parte de nuestro curso intermedio en nuestro nivel 3 donde efectivamente hablamos un poco más de manera profesional sobre estos diferentes indicadores. Ahora muy bien, ¿cómo se construye este indicador? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a ver materializado ese indicador tan popular y tan eficiente? Primero, este se utiliza casi siempre con velas japonesas. ¿Por qué casi siempre con velas japonesas? Porque las velas Heikin-Ashi, o incluso hay algunas personas que les gusta utilizarlo con el gráfico de barras, debido a que sin duda alguna nos va a brindar una información sobre todo un poco más armónica. Como ustedes saben, las velas japonesas, o sobre todo las velas Heikin-Ashi, lo que tratan de hacer es quitar ese ruido informativo que nos brinda los mercados financieros con la finalidad de tener un comportamiento un poco más consolidado y uno más armónico. Pero en sí, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Primero que todo es tratar de analizar cuál va a ser la duración de las tendencias, de las consolidaciones y también nos va a funcionar para tener una mejor identificación al momento en que queremos encontrar soportes y resistencias. Sobre todo que nos va a permitir encontrar soportes y resistencias tanto desde el aspecto histórico así como desde el aspecto psicológico. Otro punto importante que debemos tener en cuenta, sirve en cualquier time frame o en cualquier periodo de tiempo, pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Y se los vuelvo a repetir nuevamente, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no se les olvide en realizar la pregunta. Cuando nosotros estamos hablando sobre cualquier indicador, independientemente del Ichimoku, RSI, CCI, bandas de Bollinger, ADX, ATR, mejor dicho, diferentes indicadores, vamos a tener en cuenta que los periodos lo que nos van a determinar es efectivamente el comportamiento de la sensibilidad del indicador. Es decir, que entre más periodos o menos periodos nos va a dar un resultado diferente independientemente del marco del tiempo que estemos utilizando. ¿Qué es lo importante? Que si queremos más periodos, lo que queremos son más señales, entonces significa que vamos a colocar menos periodos. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros hacemos esto de que si queremos tener más señales en el mercado y debemos determinar menos periodos, lo que va a generar es que la línea de los indicadores sea más agresiva. Caso contrario, que cuando nosotros queremos que sean menos señales, pero que queremos un análisis un poco más profundo, lo que vamos a hacer es que le vamos a aumentar más periodos.
y sin duda alguna eso lo que va a generar es que el movimiento sea más suavizado, más armónico. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el mejor periodo? Muy bien, Laura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos hablando del indicador Ichimoku, este fue creado sobre todo para una temporalidad diaria. ¿Por qué? Porque lo importante del indicador Ichimoku es que nosotros le demos relevancia a los valores históricos. ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a implicar es que la proyección que vaya a generar la nube va a ser mucho, digamos, más relevante o más que todo que hacer mucho más sólida, incluso más visible que en periodos de corto plazo. Pero ¿qué es lo que pasa con los periodos de corto plazo? Que para aquellos traders scalping, que les gusta hacer scalping, sin duda alguna, tener más señales en el corto plazo les va a ser mucho más útil que en el largo plazo. Entonces hay que tener cuidado con respecto a este tema de los periodos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes que tenemos con el indicador Ichimoku? Tenemos la línea Tenkan, o como se conoce, la línea de giro. Tenemos la línea Kijun o línea base. También tenemos la Chikou Span o como se conoce, línea retrasada. Algunos le dicen línea defensiva. Incluso algunos le dicen la línea señal. ¿Por qué el Chikou Span es considerado la línea más importante del indicador Ichimoku? Es porque sin duda alguna lo que nos va a determinar es la fuerza que están tomando las cotizaciones, y eso es algo bastante interesante, pero sin duda alguna que nos va a brindar bastante información. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, o si todo se entiende hasta este momento, porque pues la idea es sin duda alguna que se entienda sin ningún problema. Entonces va a dar unos 20 segundos mientras me escriben si no hay ningún problema, si todo se entiende sin ningún inconveniente, porque pues la idea sin duda alguna es que se entienda este tema con la mayor, con la mayor claridad posible. Entonces, muy bien. Veo que también tengo algunos otros saludos adicionales. Me disculpo para las personas que no alcancé a saludar. Sin duda alguna, pues, bueno, hay varias personas que nos están escribiendo que se han entendido hasta ahora sin ningún problema. Muy bien, entonces veo que no hay ninguna pregunta adicionalmente a la de Laura. Ahora vamos a pasar a ver cómo es la formación matemática que tiene cada uno de estos indicadores. Primero, la línea Tenkan, o como se conoce la línea de giro, es aquella línea la cual va a estar consolidada teniendo en cuenta el máximo o el nivel más alto que se han marcado en las anteriores 9 velas, y a eso se le va a sumar efectivamente el mínimo de las últimas 9 velas. Es decir, que si miramos el comportamiento de una vela japonesa, lo que estamos tomando es efectivamente esos niveles más altos y más bajos que están marcando las cotizaciones. Es decir, que no estamos teniendo en cuenta con respecto a la apertura o el cierre, sino que lo que queremos ver es efectivamente los niveles máximos alcanzados. ¿Y esto por qué se debe? Porque la línea de giro lo que va a tener en cuenta son efectivamente esos niveles más altos y más bajos, teniendo en cuenta un reflejo del 50% del rango, es decir, como la mitad del rango de los últimos días. ¿Eso qué es lo que nos va a permitir? Primero, tener un mejor análisis con respecto a la información que nos están brindando los indicadores, pero más que todo es que nos van a brindar, esta línea nos va a brindar información con respecto a la tendencia que ha marcado con respecto a los anteriores periodos. Luego tenemos la línea Kijun o la línea base, la cual aquí se tiene en cuenta un máximo de 26 velas y un mínimo de las últimas 26 velas. Nuevamente estamos mirando efectivamente un promedio, y en sí aquí también queremos mirar cómo se está comportando el rango de los últimos periodos, pero para las personas que no sepan, el cálculo de las 26 velas es porque durante el inicio de la bolsa de valores en Tokio, esta solo abría 26 días del mes. ¿Por qué? Porque efectivamente respetaba sin duda alguna los domingos o de vez en cuando alguna otra celebridad en los cuales no cotizaba la bolsa de Tokio. Entonces, por eso es que el cálculo inicialmente está con respecto a los 26 días. Entonces, eso es digamos, un dato bastante importante, pero sin duda alguna, si queremos analizar sobre todo el mercado accionario, vamos a tener un análisis un poco más ácido que con respecto a otros indicadores.
Luego tenemos la línea Chicken-Span o, no sé, línea retrasada, línea defensiva, la cual efectivamente lo que nos trata de informar es que esta se va a mover con respecto a la línea de los precios. Es decir, que si no utilizamos vela japonesa, lo que vamos a ver es que efectivamente la línea de los precios se va a mover del comportamiento que esta marca, pero la línea defensiva o la línea retrasada lo que va a hacer es que sin duda alguna se va a tratar de mover a la misma manera, pero con un movimiento o unos periodos anteriores. ¿Y esto por qué ocurre esto? Porque la línea defensiva, al momento en que cruce con la nube, lo que nos va a brindar es efectivamente una señal de confirmación, tanto una confirmación ya sea para el movimiento de la tendencia, así como con respecto a un cambio de esta. Muy bien, Lucas nos está haciendo una pregunta es, ¿se podría entender que no sean correctos los números 26 y 9 por el tema del desactualizado de la fecha hoy? ¿Qué es lo que pasa, Lucas? Inicialmente uno podría pensar eso, que pues porque está tomando 26 periodos, significa que puede estar omitiendo información. Pero no te preocupes que la ventaja de este indicador es que tiene cálculos matemáticos tan exactos que sin duda alguna tal vez ese sesgo de información, esa falta de información, no va a generar un impacto al momento de realizar el cálculo o de la información que nos está brindando el indicador. Igualmente, como tú sabes, los diferentes mercados tienen diferentes sesiones y diferentes cotizaciones, pero la mayoría de estos cotiza alrededor de 24 horas durante las primeras 5 jornadas o los primeros 5 días de los días, los días de la semana. No, no te preocupes, Lucas, así como para todos ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden realizarla que con gusto la voy a responder en lo que quede del webinar, pero también quiero recordarles a todos ustedes que si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a esta grabación, si lo quieren volver a ver, pueden, sin duda alguna, ver el webinar que va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Ahora bien, volviendo con respecto al indicador Ichimoku. Ahora ya miramos la línea Tenkan, la línea Kinjun, la línea Chikou-span. Ahora vamos con la nube o Kumo. Kumo, pues, sin duda alguna es la traducción que tenemos con respecto a la nube. Y esta nube va a estar formada con respecto a dos líneas. Primero, la línea de nube A y la línea de nube B, que digamos es el nombre como más técnico, pero la línea de nube A lo que va a formar es efectivamente la primera nube que se conoce como la upcom y la nube B lo que va a tratar de formar es efectivamente la downcom. La línea nube A lo que va a tener es con respecto a la línea de giro y para las personas que no recuerdan, la línea de giro es la línea Tenkan y esta va a estar conformada con respecto a, bueno, la línea de giro más la línea base, que la base es la línea Kijun, sobre 2 más los 26 periodos. Entonces aquí ya puedes ver que independientemente de los días que tal vez no está cotizando, está teniendo en cuenta toda la información de los últimos 26 periodos. Luego tenemos la línea de la nube B, que es la que normalmente forma las Down Kumo. Va a tener en cuenta el máximo de 52 velas y el mínimo de las últimas 52 velas. ¿Y esto por qué ocurre? Es por cálculo matemático y más que todo porque es el punto medio de los 52 días anteriores, los cuales tienen en sí periodos bastante largos con la finalidad de poder identificar tendencias, porque no se nos puede olvidar esto, la línea de, bueno, el indicador Ichimoku es un indicador que funciona principalmente para identificar la tendencia que está dominando a los activos. Ahora bien, estamos viendo un ejemplo de el oro con respecto al dólar en una temporalidad de 4 horas que fue realizado por nuestra analista, Laura Daniela Quevedo, que nos va a estar acompañando más adelante en diferentes webinars, así que no se preocupen, pero nos trae esta, digamos que esta nube bastante interesante del oro con respecto al dólar en una temporalidad de 4 horas. Primero, estamos utilizando una temporalidad de 4 horas y sin duda alguna aquí ya estamos obteniendo bastante información. ¿Qué podemos ver? Que sin duda alguna se está marcando una lateralidad de las cotizaciones, pero si utilizamos el indicador Ichimoku, vamos a poder ver primero que la línea la línea retardada, o es que la verdad casi no me gusta decirle retardada, prefiero decir la línea Chikou-span,
Como pueden ver, es un reflejo de las cotizaciones. Siempre va a estar ubicado en la parte izquierda y este lo que nos va a determinar es tanto las señales de cruce con la nube, así como la fuerza en la tendencia. Luego tenemos la línea de conversión que se conoce efectivamente como la línea de giro, la tengan. Y luego tenemos la línea base que se conoce como la línea Kinju. Yo sé que es un enredo cuando lo estamos viendo en esta primera forma, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo? Empecemos a utilizar poco a poco, uno a uno. No hay la necesidad de utilizar toda la herramienta que nos está ofreciendo este indicador. Es decir, que si quiero mirar diferentes usos, voy a poder eliminar una que otra línea. Muy bien, entonces no se preocupen que esto se los voy a enseñar. Luego tenemos la línea de la nube A, que sin duda alguna, como pueden ver, lo que está marcando la línea A es la nube alcista, como se conoce como Opcumo, y la línea de nube B, lo que nos está refiriendo es la creación de la Downcumo. Entonces, para que tengamos en cuenta, efectivamente, nube alcista, nube bajista. Ahora bien, aquí les traemos pues un pequeño resumen, si quieren tomar un pantallazo, no tienen ningún problema. Lo importante es que siempre recordemos con respecto al comportamiento de cada una de las líneas, pero no lo vamos a recordar a través de la parte matemática. No es necesario, no quiero que se estrellen con esta información, sino que lo vamos a ver con respecto a las diferentes estrategias, pero más que todo cuando estemos hablando los usos, cuando nos referimos a las estrategias o los usos. Pero antes de pasar a este punto, vamos a pasar a nuestro MetaTrader. En estos momentos estoy configurando el MetaTrader que estamos viendo en este momento que nos trae el broker Equity. Si ustedes quieren saber más con respecto a este broker, yo les voy a recomendar la siguiente página que nosotros el Distrito Financiero, pues la verdad, recomendamos bastante debido a toda la información que nos brinda, que se conoce como qualbroker.com. Les voy a dejar el enlace de la página, porque yo recomiendo la verdad esta página y que la verdad algunas veces me he ganado uno que otro regaño, pero no es, digamos, por el tema de pauta ni publicidad, sino que esta página tiene una alta participación por parte de diferentes traders en los mercados. Entonces, ¿qué significa esto? Que toda la información que vamos a encontrar acá es con respecto a brokers. Aquí es una página totalmente imparcial que lo que trata de hacer es efectivamente brindar información con respecto a los traders que ya tienen altas experiencias en los mercados financieros. En este momento tenemos el recomendado del mes que es Equity, pero también vamos a tener a Tickmill, Pepperstone, IC Markets, XTB, Think Markets, eToro, Oanda, FX Choice, Libertex y Direct. ¿Qué es lo importante de esto? Como pueden ver, tiene una pequeña calificación. Esta calificación la brindan diferentes traders que tienen participación en este foro. ¿Qué es el punto importante? Digamos, vamos a ver a IC Markets. Como podemos ver, tiene una calificación de 4 estrellas, nos está diciendo que tiene un apalancamiento máximo de 1.500, es decir, que tiene un apalancamiento bastante sólido. Y adicionalmente, pues nos está diciendo que tiene un spread 1 con respecto a un promedio en el euro dólar. Eso también es el punto, que saca un promedio del comportamiento de la comisión que vamos a encontrar, digamos, con respecto al euro dólar, que normalmente los brokers que ofrecen Forex, yo diría que son casi la gran mayoría, pero si queremos ver más información, como podemos ver, nos va a brindar otros puntos que normalmente no vamos a encontrar en primera instancia. Primero, nos está diciendo que es un broker que ofrece copy trade a través de MyFXBook, los documentos para los requisitos, la cantidad de instrumentos. Tiene 61 pares de divisas, 17 índices, 6 soft commodities, como hemos dicho, tiene incluso más de 100 acciones. Entonces es bastante interesante. Pero entonces, digamos, veamos otro. Equity, que es la verdad, me ha gustado mucho porque ha tenido gran entrada en la TAM, pero más que todo es que nos ofrece también 22 acciones, pero lo interesante es que no las ofrece con respecto a MetaTrader 4. Es decir, no necesitamos MetaTrader 5, no necesitamos WebTrade, no, sino que simplemente en MetaTrader vamos a encontrar la información. Ahora bien, estamos mirando pues, MetaTrader 4 y para encontrar el indicador Ichimoku, simplemente nos vamos a ir a la parte de insertar indicadores y lo vamos a encontrar en los tendenciales, Ichimoku Kinko Hyo. Simplemente le damos clic, vamos a ver efectivamente toda la información. Tenemos nuestra línea Tenkan, que para recordarles es nuestra línea de giro, la línea Kinjung-sen, que es la línea, oh, madre se me está, no, la línea base, ya, qué pena con ustedes, y la línea Span o Chikungunspan, que sin duda alguna va a ser la línea retardada.
Entonces vamos a dejar los colores, que me parece bastante importante que tengamos en cuenta. Lo que yo les recomiendo es que la Chicon Span, siendo la línea señal, vamos a dejar en un color que más resalte. Esto con la finalidad de obtener más información. La Kumo arriba, que es la nube alcista, les recomiendo que lo dejen con un color que ustedes se relacionen, que sea un movimiento a la alza. En este caso, no la quiero dejar en verde, debido pues por el color que tengo en los gráficos, entonces la voy a dejar en aqua. Y la línea bajista, pues sí la voy a tratar de dejar, no, en ese color yo creo que está bien. Entonces simplemente le vamos a dar a aceptar y como pueden ver, aquí tenemos nuestro enredo de líneas. No se preocupen, en primera instancia puede ser un enredo, pero lo importante es que nosotros siempre reconozcamos las líneas principales. Entonces, volviendo a nuestros colores del indicador, la línea dorada va a ser nuestra Chicon Span, la línea verde va a ser nuestra Tenkan, que es la línea de giro, que sin duda alguna es bastante importante, y la línea Kinjun, que va a ser la línea azul. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la información inicial, que si quiero empezar a tocar el tema de los periodos o los parámetros, lo pueden realizar sin ningún problema, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo? Backtesting, es decir, que probemos si reduciendo o aumentando la información vamos a tener señales en el corto o en el largo plazo, visualización sin ninguna duda, dejarlo en todos los periodos de tiempo y así se va a ver en primera instancia nuestro indicador. Ahora bien, volviendo a la presentación, ¿cómo vamos a empezar a utilizar este indicador? Primero, vamos a empezar a utilizarlo con respecto a la nube. La nube va a actuar como nuestro soporte o nuestra resistencia. Si la tendencia es alcista, las cotizaciones van a apoyarse sobre ella, pero si esta tiene un comportamiento bajista, lo que va a hacer es que la nube se va a apoyar sobre las cotizaciones. ¿Cómo vamos a poder ver eso reflejado sin ningún problema? Vamos a mirar nuevamente nuestro MetaTrader y de hecho podemos ver sin duda alguna que aquí presentamos un rompimiento con respecto al petróleo en una temporalidad diaria. ¿Qué es lo que podemos identificar primero? Que la nube que se está formando actualmente es una down Kumo. Entonces significa que sin duda alguna va a trabajar o nos está diciendo aquí que es lo que actualmente está presentando es una tendencia bajista, pero va a funcionar bastante con respecto al tema de los soportes y las resistencias. Lo que vamos a tratar de hallar son los niveles en los cuales la nube trata de respetar más su formación. O sea, en este caso tenemos un tema de una resistencia en un soporte, tendríamos que verlo en una temporalidad un poco más larga, o bueno, alejemos un poco el gráfico, para poder ver un poco mejor el tema de la nube como soporte y resistencia. De hecho, aquí tenemos una, no, ya la sobrepasó, madre. Está como en problemas el petróleo, pero muy bien, digamos que en este caso no encuentro soporte, pero sin duda alguna lo que encontré fue una resistencia, que incluso podemos utilizar en un marco un poco más alejado, como pueden ver, esa sería una resistencia significativa para las cotizaciones. Sin duda alguna, la finalidad de esta nube gruesa también nos va a brindar más información como una posible resistencia. Entonces, como podemos ver, ya tenemos tres resistencias en un marco de un marco de temporalidad diaria. Ahora, muy bien, vamos a pasar a la segunda manera que vamos a utilizar y es con respecto a nuestra línea retardada, o prefiero decirle línea defensiva, Chicon Span, la cual nos está determinando que si el precio sube, esta también va a subir y por supuesto que si no continúa la formación o la tendencia alcista, lo que nos va a determinar es que se puede encontrar una resistencia. Entonces, punto importante. Si la línea Tenkan corta en sentido ascendente de la línea Kinjun, lo que nos está diciendo es que es una señal de compra. Es decir, digamos que poniéndolo en un léxico un poco más sencillo, si la línea de giro, es decir, la línea roja que tenemos en el gráfico, corta en sentido ascendente la línea Kinjun, lo que nos está diciendo, o la línea base, lo que nos está diciendo es que hay una señal de compra. Es decir, que la línea roja cruza de abajo hacia arriba la línea azul y, bueno, digamos aquí, si la línea roja corta en sentido descendente, es decir, de arriba hacia abajo, la línea azul o se conoce efectivamente como la línea base, lo que nos está diciendo es que es una señal de venta. Vamos a ver esto de una manera un poco más sencilla. En este punto, sin duda alguna, tenemos el mejor ejemplo. Aquí podemos ver que la línea, que pena con ustedes, la línea base, la línea Kinjun, atraviesa de arriba hacia abajo la línea Tenkan. Aquí ya lo que estamos refiriendo es que efectivamente tenemos una señal de venta y sin duda alguna, pues como podemos ver es un movimiento de venta bastante fuerte.
pero si lo vemos en el caso contrario, que la línea base atraviesa de abajo hacia arriba a la línea Tenkan, es cuando vamos a tener efectivamente una señal de venta. Yo sé que esto es bastante un poquito complicado, pero no se preocupen que ustedes van a tener la grabación de este webinar para revisarlo las veces que sean necesario. También vamos a tener en cuenta que si el precio atraviesa la nube y el Chikum Span también lo hace, lo que nos está determinando es que se puede presentar un cambio de la tendencia. ¿Qué significa ese rompimiento? Este sería el mejor ejemplo. ¿Qué podemos ver? Primero, que la línea Tenkan y la línea Kijun ya están marcando una tendencia bajista, sobre todo porque la línea defensiva está que la línea base, que pena con ustedes, está por encima, no, la línea de giro, y discúlpenme con ustedes, es que la verdad no estoy acostumbrado a utilizar los nombres tanto en español, pero mejor dicho, cuando la línea Tenkan, que es la línea roja, está por encima de los precios, lo que nos está diciendo es que es una tendencia bajista. Y vamos a tener la confirmación efectivamente de esa tendencia en este caso es porque la línea Chikum Span rompe o entra a la nube Kumo y rompe con una dirección bajista. Entonces aquí ya tenemos la confirmación de este cambio de tendencia alcista que estaba marcado anteriormente y sin duda alguna es la confirmación de una nueva tendencia bajista. Entonces yo sé que es un poco complicado, pero la idea es que ustedes poco a poco vayan utilizando este indicador. No les voy a mentir, este indicador es de nivel intermedio, incluso algunos dicen que es de nivel avanzado, pero lo importante es que vayamos identificando poco a poco. Cuando les decía que podemos quitar las líneas, entonces nos vamos a ir a parámetros, bueno, colores, y digamos que si yo solo quiero tener la línea Chikum Span con respecto para determinar el comportamiento de las confirmaciones, simplemente voy a dejar la línea Kijun y la línea Tenkan sin nada. Y como pueden ver aquí ya lo que vamos a tener es la confirmación de la línea Chikum Span. Pero, caso contrario, que yo no quiero tener la confirmación de la tendencia, sino que quiero tener, sin duda alguna, las señales de entrada. Bueno, esta era el azul. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar los colores de la línea Kijun y la línea Tenkan. Y como pueden ver, lo que vamos a esperar es efectivamente ver esas confirmaciones, pero también vamos a analizar con respecto a la entrada de la nube. ¿Qué pasa si los precios entran dentro de la nube, si salen? ¿Cómo sería este comportamiento? Esto hace parte del curso intermedio y si ustedes desean obtener más información con respecto a este curso, los invito a que me dejen su comentario a través del chat. Yo con gusto les voy a responder con todas estas preguntas. Igualmente el equipo comercial se estará comunicando con ustedes, pues por supuesto, para brindarles la grabación de este webinar y para brindarles más información si es lo que desean. ¿Listo? Entonces no se preocupen que van a tener una cobertura completa con respecto a esta información. Entonces ya miramos el tema de las estrategias. Ahora estamos viendo efectivamente pues unos pequeños ejemplos en los cuales estamos viendo la conformación de la nube, en el cual aquí tenemos una up Kumo, una down Kumo, que es lo importante, que la up Kumo va a servir como soporte para los precios y que la línea Tenkan o la línea de giro va a estar por debajo de las cotizaciones. Cuando vemos esto, sin duda alguna, lo que tenemos es una tendencia alcista. ¿Cómo vamos a empezar a medir la fuerza? Si yo estaba hablando con respecto a la fuerza, es mirar la distancia que va a existir entre la línea Chikum Span con respecto a las cotizaciones y a la nube. Entre esta sea cada vez más amplia, lo que nos está diciendo es que hay más fuerza en la tendencia. Esto se parece un poco a las medias móviles debido a que estamos hablando de un promedio en las cotizaciones. Caso contrario, cuando veamos efectivamente que la nube o la línea la línea Tenkan esté tratando de ubicarse por encima de las cotizaciones, como lo podemos ver acá, lo que nos está diciendo es sin duda alguna que hay una tendencia bajista y la nube va a funcionar como resistencia para las cotizaciones. Entonces, esta es una también de las maneras, es un ejemplo bastante interesante. Por supuesto, se me olvidaba mencionarles que entre la nube sea cada vez más ancha o más gruesa, lo que nos va a implicar es que va a haber una mayor probabilidad de que se presente un cambio en la tendencia. Muy bien, para que tengamos en cuenta de esos tamaños de las nubes. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos un cruce alcista debido a que la línea Chikum Span atraviesa de abajo hacia arriba la nube Ichimoku, independientemente si es una up o una down Kumo, siempre hay que analizar va a ser el movimiento en el cual se presente el rompimiento de la línea Chikum Span o la línea defensiva o retardada con respecto a la nube Ichimoku. Bueno, digamos en este caso a la nube Kumo.
Otro punto importante, la línea inferior de la nube, que se conoce como, pues efectivamente la línea B, lo que nos va a determinar o nos va a funcionar es como un nivel el cual va a ejercer soporte en los precios. Caso contrario, cuando la línea A pues, nos va a funcionar efectivamente como resistencia a las en los precios. Punto importante, digamos también con respecto, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, con respecto al cruce de la nube, que es lo que pasa cuando la línea Chico-Hispano cruza de abajo hacia arriba, es que tenemos una confirmación de una tendencia alcista, cuando tenemos, o efectivamente tenemos una confirmación de una nueva tendencia, cuando la cruce de arriba hacia abajo, lo que tenemos efectivamente es una tendencia bajista, una confirmación de una nueva tendencia a la baja. ¿Ok? Otro punto, wow. Otro punto importante es que los niveles de soportes y resistencias van a funcionar a través de la formación de la nube, ya esto ya se los había mostrado, en el cual sin duda alguna la nube Ichimoku lo que nos va a funcionar es como un tema de soporte y resistencia, lo podemos tomar sin duda alguna al momento en que está entrando las cotizaciones del activo, como podemos ver en este caso, pero también si lo quiero mirar más en el largo plazo, lo que vamos a hacer es lo que hice anteriormente en el MetaTrader, en el cual lo que quiero tener en cuenta es efectivamente la formación de la nube actual y si quiero encontrar un soporte, pues vamos a ver una temporalidad de una semana, vamos a poder ver que el soporte lo vamos a poder manejar históricamente hablando con otras formaciones de la nube anteriores. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que esto es una formación con respecto a datos históricos. Y sin duda alguna, aquí es donde vamos a poder encontrar los soportes y las resistencias históricas de las cotizaciones. Muy bien, esto ya lo hemos mencionado. Otro punto también importante y es trabajar con respecto a las zonas bajistas y a las zonas alcistas que nos está brindando la nube. Cuando estamos mirando en una línea o en un mercado alcista, la línea de giro va a estar por encima con respecto a la línea base, es decir, que la línea Tenkan va a estar por encima de la línea Kinju, ya en un mercado bajista va a ser un movimiento contrario. Entonces, digamos que les dejo esta información adicional porque no menciono tanto, no entro tanto con respecto a las zonas de tendencia, porque esto hace parte de nuestro curso intermedio. Aquí, sin duda alguna, tenemos digamos que una visión con respecto a una tendencia alcista, una tendencia bajista. Una tendencia alcista, lo que vamos a poder identificar, la nube está por debajo de los precios. La línea Tenkan va a estar por debajo de las cotizaciones, mientras que la línea Chikou Span va a estar por encima de las cotizaciones. Cuando tengamos esto, sin duda alguna, tenemos la confirmación de una tendencia alcista. Caso contrario, que la nube esté por encima, que la línea Chikou Span esté por debajo de las cotizaciones y la línea Tenkan esté por encima de las cotizaciones, aquí lo que vamos a tener es una confirmación de una tendencia bajista. ¿Qué es lo que pasa también con respecto a una lateralidad? ¿Cómo vamos a utilizar la nube Ichimoku para encontrar una lateralidad? Como pueden ver, entre las líneas de la nube Ichimoku e incluso cuando los precios están entrando dentro de la nube y veamos esta distorsión, lo que vamos a encontrar es un momento de incertidumbre en los mercados. Por ende, vamos a hablar sobre lateralidades. Entonces, estas son las tres maneras en las cuales vamos a poder identificar el comportamiento de los activos con respecto a la nube Ichimoku. Tendencia bajista, tendencia alcista y ya vamos a pasar con respecto a los puntos que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Primer punto, cuando el precio esté por encima de la nube, lo que nos está diciendo es que hay movimiento alcista, hay dominio alcista, es decir, que hay tendencia alcista. Por debajo, sin duda alguna, vamos a tener tendencia bajista. Segundo punto es que cuando el precio esté dentro de la nube, lo que nos está diciendo es que puede entrar a un sesgo tanto alcista o bajista. Lo importante es ver en qué tipo de nube está entrando. Entonces les dejo esto sobre todo para que investiguen más adelante. Una gran anchura de la nube, o es decir, que una nube que sea cada vez más gruesa, lo que nos está diciendo es que se puede o se acerca la probabilidad de que se presente un cambio en la tendencia. Y entre más ancha sea esta, lo que nos está diciendo es efectivamente que el cambio va a ser mucho más agresivo. Los precios con respecto a la línea Chikou Span o la línea retardada, con mucha frecuencia encuentra soportes y resistencias con respecto a los bordes del nube. Entonces, no se les olvide utilizar la línea A y la línea B de la nube Ichimoku como niveles de soportes y resistencias. No se les olvide tampoco que el cruce de la línea Tenkan y la línea Kinjun lo que nos va a brindar efectivamente son señales tanto de entrada
como de salida, así como cuando esta esté por encima de la otra, como lo vimos anteriormente, lo que nos están brindando es información con respecto a cómo se está dominando la tendencia en el activo. Los gráficos o el gráfico o el indicador Ichimoku no funcionaba bastante con respecto a un mercado lateral. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que vimos anteriormente, por esta distorsión. Y esta distorsión sin duda alguna se va a presentar, ¿por qué? Porque hay incertidumbre. ¿Qué es lo que nos dice el indicador Ichimoku? Es que va a tener en cuenta 26 periodos anteriores, entre 9 a 26 periodos anteriores. Entonces, sin duda alguna, si el promedio de esos periodos, sobre todo los primeros 9 periodos, nos están marcando una lateralidad y son velas que nos están efectivamente determinando una información un poco más acertada, pues nos va a determinar o nos va a generar sin duda alguna un momento de incertidumbre en las cotizaciones. También, ya para finalizar, vamos a utilizar el indicador Ichimoku para poder detectar nuevas tendencias antes de que se genere o antes de que la línea de tendencia lo determine incluso que los precios. Y esto se debe por lo siguiente. Cuando estamos viendo el indicador de la nube o el indicador Ichimoku, como podemos ver, la formación de la nube va a tener un movimiento más allá. Y esto se debe por los cálculos matemáticos en promedio que está tomando y lo que trata de realizar es efectivamente una proyección con respecto a cuál va a ser la posible dirección de los precios. Entonces, es un punto bastante importante. Hay personas que cambian los valores de 22 a 24. ¿Qué opinas con respecto a esto, Lucas? Muy buena pregunta. ¿Por qué hacen esto? Porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros le damos más periodos de tiempo al indicador de la nube, nos va a brindar, digamos, información más pesada, más exacta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para las personas que les gusta hacer scalping o les gusta tener muchas señales en el corto plazo, tener 52 periodos, 56 periodos, que viene contigo, les va a brindar una pérdida de oportunidad para que les aparezcan señales un poco más rápidas. Entonces, por eso es que ellos hacen estos cambios. Pero, ¿qué es lo importante con respecto a estos cambios? Pero más que todo con respecto a cualquier otro indicador es que nosotros probemos si realmente ajustar esos periodos o esos parámetros nos va a funcionar en nuestro sistema. ¿Listo, Lucas? Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo yo? Backtesting. Pruébalo. Si te funciona, perfecto. ¿Por qué no? Pero trata de adecuar el indicador con respecto a tu sistema de trading y por supuesto de mantener un plan de trading personalizado. Entonces, pues ya con esto llegamos al final del webinar del día de hoy. Les agradezco a todos por su participación. Sin duda alguna, ha sido un webinar bastante interesante, dado que pues el tema del indicador de la nube Ichimoku nos brinda información, digamos que muy relevante, pero también es un poco complicado debido a toda la información que nos brinda. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Tranquilidad. Hay que trabajar esto poco a poco. Como pueden ver, es un indicador que nos da información de todo, pero lo importante es que nosotros sepamos manejar esa información, porque la idea no es llenar efectivamente eh, todo esto con respecto a diferentes indicadores. Muy bien, Luis tiene un muy buen punto. Vamos a utilizar, ¿qué carajos? Utilicemos 2, 3 minutos, ¿listo? Vamos a hacer un análisis rápido de mercado. Entonces, vamos a buscar un mercado que actualmente pues esté presentando una tendencia. Vamos a mirar, no sé, digamos vamos un indicador. Vamos a ver el Hang Seng o el Hong Kong 50, porque sin duda alguna, pues ahorita lo que está dominando es el tema del mercado con respecto a el problema que está generando en China debido al coronavirus, pero vamos a ver sobre todo cómo arrancó la jornada del día, es decir, la jornada del martes. Entonces vamos a colocar nuestra línea Chicom Span, vamos a brindar información y vamos a colocar una temporalidad diaria para ver qué está pasando. Muy bien, aquí tenemos algo bastante interesante. Primero, como podemos ver, la línea Tenkan está tratando de cruzar de abajo, de arriba hacia abajo, la línea King. Entonces aquí ya lo que tenemos es una posible confirmación de una tendencia bajista. Entonces, cuando se presente ese cruce, sin duda alguna que lo que vamos a decir es que va a haber tendencia bajista. Pero, ¿qué podemos obtener? La confirmación con respecto a este cruce entre las líneas de la nube Ichimoku, las líneas Chikom Span.
Como podemos ver, la Chicom Span ha atravesado de arriba hacia abajo la nube y sin duda alguna lo ha atravesado de una gran manera. Pero, ¿cuál es el punto que nos vamos, digamos que vamos a tener enfrentamiento? Es el grosor de la nube. Como podemos ver, es bastante delgada. Entonces, ¿qué implica eso? Que el cambio puede que no vaya a ser tan grande como realmente se está reflejando en las cotizaciones. Sin duda alguna, estos son por aspectos fundamentales, pero lo importante es que ahorita se está formando una gran nube. Entonces, puede que, sin duda alguna, si se presenta una continuación de esta tendencia bajista y que las líneas Tenkan, como las líneas Kijun, llegan a atravesar la nube, vamos a tener efectivamente una confirmación de esa tendencia bajista. Entonces, digamos que ese es un punto importante. Ahora miremoslo con respecto al mercado Forex. David, me estás haciendo una pregunta con respecto a un broker que ofrece acciones o Forex. Sí, con respecto a CFD de acciones como, ok, listo. ¿Qué es lo que pasa? Es una muy buena pregunta, David. Cuando nosotros queremos adquirir acciones verdaderas, es decir, acciones reales, tenemos que asumir un tema de costos y unos temas de responsabilidad debido a que las acciones hacen parte de la empresa, es decir, estamos tomando participación de la empresa. Entonces, hay algunos brokers que ofrecen acciones reales, pero nosotros lo que más me recomendamos es que entremos a operar con respecto a CFDs o derivados. Entonces, digamos aquí cuando estamos hablando de un broker, depende. Hay algunos brokers que te lo ofrecen, hay otros que no. Todo depende de la regulación, pero más que todo de el broker que te está ofreciendo con respecto a información de esto. Normalmente todos ofrecen CFDs, porque una acción real te llevaría con otras responsabilidades, David. Entonces, digamos, es un punto importante. ¿Listo? Espero haberte ayudado. Igualmente te recomiendo la página de Qual Broker. Ellos ofrecen bastante información con respecto a eso y cuando le hacen en mirar el broker o ver la oferta, ahí te va a dirigir directamente a la página del broker para que puedas ver efectivamente todos los activos y pues todas las condiciones sin ningún problema. Entonces, muy bien, rápidamente, busquemos un par, estamos en la sesión asiática, miremos la libra con respecto. ¿Dónde estás? Miremos la libra con respecto al dólar canadiense. Sí, me gusta. Listo. ¿Qué podemos ver? Sin duda alguna estamos en una incertidumbre. Veámoslo en una temporalidad de 4 horas. Muy bien, ¿qué podemos ver? Ya la línea atravesó, la línea Tenkan, sí, atravesó abajo y hacia arriba, la línea Kijun, entonces sin duda alguna, pues eso hubiera sido una confirmación de una tendencia alcista, como lo marcó la nube. Pero ¿qué es lo que pasa? Los precios presentaron un fuerte movimiento durante la jornada del lunes. Entonces aquí, sin duda alguna, tenemos un momento de incertidumbre en las cotizaciones. Entonces habría que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir con estas cotizaciones, sobre todo durante el inicio de la sesión europea. Ok, ¿con qué otro indicador aconsejo utilizar o complementar el indicador Ichimoku? Sin duda alguna con el indicador de la X. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la confirmación de la línea Chikou-Span. ¿Por qué? Porque la X lo que nos trata de determinar es la fuerza de la tendencia. Entonces, digamos, aquí vamos a tener una validación de cómo se está comportando la Chikou. ¿Listo? Y pues bueno, esto ya fue un rápido análisis. Ya con eso, pues por tema de tiempo, culminamos con este webinar. Si les gustó mucho el webinar, dejen su comentario, no se preocupen. Si quieren que hablemos sobre otros temas, también dejen su comentario. Nosotros, el Distrito Financiero, lo que tratamos de hacer es efectivamente brindarles toda esta educación y capacitación financiera. Estos webinars no tienen ningún costo. Díganle a todas las personas que quieran aprender sobre esto que nosotros estamos para ustedes. Los invito a que nos sigan en Instagram. Estamos publicando contenido todos los días. Twitter, Facebook, para las personas que quieran saber más con respecto a, no sé, este indicador, otros indicadores, quieran saber más de nuestros cursos, de nuestra formación de trading, de diferentes elementos, los invito a que nos escriban a nuestro número WhatsApp. Los podemos atender y los vamos a atender con todo el gusto del mundo, pero ya si tienen una pregunta, digamos, un poco más técnica, un poco más con respecto a los mercados, los invito que me dejen un comentario o me dejen un correo a r.ramirez@eldfx.com. Mi nombre es Raúl Ramírez. No les olvide, soy el analista del Distrito Financiero. Muy bien. Lucas, me alegra que te haya gustado este webinar. David, también me gusta que te haya gustado este tema. Veo que el webinar, qué pena, veo que tienes muchas preguntas con respecto a un broker. No te preocupes, David, que más adelante o el día de mañana me intentaré comunicar contigo. ¿Listo? Entonces, nada, un gusto para ti, Lucas. Si les gustó el webinar, nuevamente, dejen su comentario. Si quieren que hablemos sobre otro tema, dejen su comentario, que igualmente voy a dejar unos minutos para que dejen sus, digamos que sus comentarios sin ningún problema.
Igualmente me despido de todos ustedes sin antes invitarlos a todos los webinars que vamos a estar presentando durante esta semana. Mañana a las 9:30 de la mañana, hora Nueva York, tenemos un webinar con el equipo de FX Street, en el cual vamos a hablar con respecto a cómo se está comportando la economía. El día miércoles vamos a hablar sobre cuáles son los aspectos que han movido esta semana y que vamos a esperar sobre todo este viernes, que tenemos un punto muy importante en calendario económico. Y el día miércoles a las 2:30 de la tarde, 7:30 de la, no, a las 7 de la noche, hora Nueva York, estaremos hablando con respecto a el NFP, son las nóminas no agrícolas, y vamos a dar una que otra información con el equipo de Equity. No siendo más, les agradezco a todos por su participación, no les olvide dejar su comentario, voy a dejar la sesión abierta mientras ustedes escriben, y no siendo más, les deseo una feliz noche o una feliz mañana, de acuerdo al país que nos sintonizan. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, hago parte del Distrito Financiero, un gran equipo, y no siendo más, les deseo felices trades para todos. Hasta luego y feliz noche.